en este webinar que ofrece la ICF México. Como ustedes saben, ICF es la organización más grande de coaches en todo el mundo y Capítulo México pues está bastante bien representado. Tenemos varios coaches credencializados con las diferentes credenciales ACC, PCC y MCC. Y cada mes tenemos invitados como nuestro invitado de hoy, José Luis Ñáñez, que dentro de un ratito lo presentaré. Si quieren, daremos 2 minutos para que lleguen todos que se están que se están metiendo. Les doy la más cordial bienvenida a los que se están metiendo en este martes 18 de julio. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar a nuestro invitado de hoy, que nos hablará de los desafíos del coaching como negocio en la práctica. Y nuestro invitado es un apasionado del coaching con más de 20 años de experiencia acompañando a empresarios, directores y gerentes y supervisores a desarrollar liderazgo transformacional, inspirador, sináptico y resonante, así como a sus equipos para elevar sus estándares y mejorar su desempeño, ampliando su conciencia, descubriendo su potencialidad y sabiduría. Con más de 5,000 horas como facilitador y autor de alrededor de 400 cursos, talleres y entrenamientos en el ámbito del desarrollo humano integral. Como conferencista ha participado en diversos programas de radio y televisión. Te damos la más cordial bienvenida y te agradecemos la oportunidad que nos das y que estés aquí en este webinar. Y te concedo el micrófono para que nos ilustres. Muchísimas gracias, Natalie. Gracias por esa introducción. Gracias a todo el equipo que se encuentra. Gracias a todas las personas que esta tarde generosamente nos acompañan en esta aventura, me gusta decirles. Gracias, sean bienvenidos. Sabiendo que tienen agendas tan compactas, el hecho de que nos brinden el privilegio de acompañarnos es digno de agradecerse. Gracias a todos por estar presentes. Y bueno, si me lo permiten, en aras de la gente que ha llegado con toda puntualidad, quisiera compartirles mi pantalla para dar inicio a este evento. Listo. Bueno, antes que otra cosa, yo quisiera agradecerles el favor de su atención y para dar inicio quisiera invitarles a que juntos podamos hacer una pequeña dinámica. Te pido, amiga, te pido, amigo, coaches, amigos todos, date un espacio. Espacio es ese intervalo de tiempo donde los seres humanos nos abrimos a la posibilidad de compartir la información, la experiencia, el conocimiento y todas aquellas circunstancias que nos hacen. ¿Quiénes seríamos sin nuestro pasado? Sin el recoger, sin el atesorar y compartir esas vivencias que son el claro testimonio de nuestro paso por el mundo. Así que, amiga, amigo, esta tarde yo te invito a que me acompañes en este pequeño ejercicio, una pequeña dinámica. Tómate el tiempo para regalarte esa respiración profunda.
Y te pido que dejes por un instante todo aquello que te pueda distraer. Regálate este espacio, este intervalo de tiempo donde juntos hagamos esta sinergia, y a la usanza de nuestras sesiones te ofrezco este espacio amoroso, este espacio que está destinado con todo cariño a ti. Después de que te has conectado con el flujo de tu respiración, te animo y te invito, vamos a cerrar los ojos, acompáñame. Poco a poco vamos relajando nuestro cuerpo. Dejemos ir aquellos pensamientos que pudieran estorbarnos en este intervalo de tiempo, en este espacio. Estamos frente al mar. Date permiso y contacta. ¿Puedes escuchar el susurro de las olas? Acerquémonos a la orilla. Metamos los pies en el agua. Toma conciencia y date cuenta que no está fría, más bien está templada. Nos resulta agradable el inmenso mar de nuestro yo, donde están los mejores tesoros que tenemos, nuestras vivencias. Nos resulta agradable ese inmenso mar, así que vamos a buscar una vivencia de oro, de nuestro cofre de experiencias bonitas, agradables, exitosas. Abre los ojos y poco a poco vayamos sumergiéndonos en este mar que nos acoge con los brazos abiertos. Nos resulta tan familiar. Hace tiempo que no veníamos por aquí y todo, absolutamente todo, está lleno de vivencias. Seguimos bajando y ya vemos en el fondo un cofre brillante. Tiene nuestro nombre escrito. Es el nombre que nuestros padres eligieron para nosotros. Llegamos al cofre, lo abrimos y de él emana una luz deslumbrante. Está lleno de llaves, llaves de oro, de algo muy, muy valioso. Son nuestras mejores vivencias, las verdaderamente buenas, excelentes, lleno de llaves para abrir. Así que amiga, amigo, elige una llave, esa que más te guste, esa que más te atraiga, esa que sabes es la correcta. ¿Qué puerta quieres abrir? ¿Qué puerta te gustaría abrir al terminar este encuentro para realizar ese proyecto personal, para alcanzar esa meta profesional? El proceso para abrir esa puerta consta de tres fases, de tres, de tres vueltas. ¿Sabes? Las llaves son mágicas porque abren o cierran puertas. Así que amiga, amigo mío, ¿qué puerta quieres abrir? Las puertas del pensamiento, primera vuelta. Las puertas del corazón, segunda vuelta. Las puertas de las emociones, tercera vuelta. Las puertas de todos los días que a veces tenemos cerradas y que de abrirlas hoy desplegarían ante ti un sinfín de posibilidades para dejar tus mejores huellas a tu paso por el mundo. ¿Qué puerta te gustaría abrir al terminar este encuentro? ¿Qué huellas quieres dejar a tu paso por el mundo? La elección es tuya. Invito a
a todos ustedes, escríbeme al chat, ¿qué puerta te gustaría abrir como resultado de esta vivencia que hoy tú y yo materializamos en este espacio? Te animo a que me escribas al chat. ¿Qué puerta te gustaría cerrar para dar continuidad a tu experiencia de vida única, extraordinaria, irrepetible? Compártenos, por favor, si fueras tan generoso, si fueras tan generosa, tan amable. Por favor y gracias. ¿Alguien se animó a compartirnos qué puerta te gustaría abrir? Espero por ti, con todo cariño. Quizás más adelante demos paso entonces a esta parte que quisiera compartir contigo. En tu negocio de coaching, ¿tienes alguna dificultad para lograr tus objetivos? ¿Te sientes estancado en la comercialización de tus servicios? ¿Te gustaría observar las posibilidades que existen para lograr eso que quieres de una manera más fácil, más rápida, incluso más divertida? Te animo a que nos puedas compartir en el momento en que tú lo decidas. Y de esta forma, demos comienzo a esta aventura, esta zambullida en el mar océano de nuestras vivencias. El desafío del coaching como negocio en la práctica conlleva una serie de oportunidades, una serie de vivencias, una serie de experiencias que van formando paso a paso tu sendero del camino de realización como coach que nutran tu experiencia. Así las cosas, al plantearme el poder conversar contigo, quiero hacer una consulta. Tengo la creencia en esta modesta experiencia a mi paso por el coaching, que al poder comprender las palabras tengo más posibilidades de poder responder en coherencia con su significado. Y así encontré que en el diccionario de la Real Academia aparece la definición de reto y podemos interpretarlo como esa posibilidad de poder cursar un objetivo o un empeño difícil, dice el diccionario, de llevar a cabo, que constituye por ello un estímulo y a la vez un desafío para quien lo afronta. Me llamó mucho la atención desafío y así que me di la tarea de investigarla también. Y esa se encuentra descrita de la siguiente manera. Desafío es algo que hay que superar y es valorado como una situación o experiencia, y nuevamente encontré este término, difícil y o nueva. ¿Será acaso que cuando emprendemos el negocio de coaching, ya soy un coach graduado, ahora qué voy a hacer para poder atraer a mis clientes, para poder monetizar mis servicios y vivir del coaching? Creo que desde la definición no es lo que digo, sino cómo me lo digo. Cuando encuentro la palabra difícil, me impacta en el subconsciente y yo mismo construyo algunas barreras, o bien por el contrario, me animo para poder darme la oportunidad de vivir la experiencia y aprender de esa circunstancia nueva. Y entonces en un ejercicio imaginario de coacharme a mí mismo, me hacía la pregunta. Esta pregunta conectó con la posibilidad de explorar mi diálogo interno. Cuando me hablo a mí mismo, eh, ¿de qué manera? ¿Soy mi porrista o soy mi juez? ¿Mi mente es amiga o es enemiga? No es lo que digo, sino cómo lo digo y con qué acompañado de qué emoción me lo digo. Y entonces encontré esta cita de Epicteto. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Cuando encuentro la primera dificultad, la primera barrera, me doy por vencido. Dejo que las emociones adversas me atrapen y abandono mi tarea, abandono mi propósito.
¿Qué papel juega para un coach el diálogo interno al emprender su negocio? Encontré que el diálogo interno modela nuestras creencias, esas creencias que hablan acerca de nosotros y que describen de alguna manera el mundo que nos circunda, el mundo que nos rodea. Ese diálogo interno, dependiendo de la polaridad del pensamiento, de la emoción, repercute de manera directa, y ojo con esto que está subrayado aquí, en los estados emocionales. El lenguaje que utilizo cuando pienso y lo que me digo con estos pensamientos es mucho más importante de lo que solemos creer, de lo que solemos pensar. Entonces, cuando me encuentro ante alguna barrera, cuando me encuentro ante alguna adversidad, ¿cómo lo veo? ¿Como limitación? ¿Como prueba difícil o como la oportunidad de ganar información, experiencia, conocimiento, valentía? Diálogo interno. ¿De qué manera, si pusiéramos atención en eso que nos decimos, sobre todo en circunstancias retadoras o desafiantes, podríamos cambiar nuestra historia, nuestro paso por el mundo? Y entonces encontré que el oficio de la mente es pensar, pensar pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos elegimos como compañeros de vida desde el instante en que cada día, todos los días, abrimos los ojos y empezamos nuestras actividades cotidianas? ¿Desde qué emoción? Y encontré algo. Los pensamientos obedecen secuencialmente a un proceso que te quiero compartir, si tú me lo permites. Si no me lo permites, también quisiera que me dieras la oportunidad de compartirlo porque creo que conecta perfectamente bien con la temática que nos ocupa. Y ese proceso inicia con un pensamiento. Si te das cuenta, los pensamientos son aquellas cosas que una vez que las pensamos están a la altura de la vista y los podemos observar. El pensamiento da como resultado una conexión con emociones. La emoción, a su vez, da paso a la acción y la acción desencadena irremisiblemente un resultado. Y así encontré en mi primera edad como coach novel, mis primeras experiencias, que los pensamientos, dependiendo de la polaridad que tienen, al darle paso a la emoción, también afectan la polaridad, y la acción está también salpicada de esa polaridad y el resultado. Y vi a muchos otros coaches que nos esforzábamos en un gran esfuerzo, en una gran acometida, al querer modificar la acción para modificar el resultado. Vaya, nada más apartado de la realidad que solo al paso por el tiempo pude descubrir observando a esos maestros coaches, a esos maestros clientes, solo para descubrir cuando una vez me pillé, me caché a mí mismo al recibir ese portazo del cliente negando la posibilidad de coachar, y caí en cuadritos y descubrí, mi vida es el estado emocional en el que habito. De mis 24 horas al día, ¿qué emoción elijo como acompañante a lo largo de esos 86.400 segundos que tenemos a nuestra entera disposición cada día y todos los días? Y entonces descubrí algo fascinante. Un estadio, una fase previa, es el estado emocional que conecta con esta parte que está más arriba de la vista física. El estado emocional, dependiendo de la polaridad de ese estado emocional, todo el proceso cambia y desencadena en un resultado. Te pongo un ejemplo. Si yo empiezo a pensar que mi socio en el negocio de coaching no me es fiel, no me es leal, y sin fundamentos empiezo a abrazarme esa idea, ¿qué tipo de emoción? Escríbeme al chat. ¿Qué tipo de emoción crees que podría acompañarme cuando yo sin fundamento pienso que mi aliado estratégico, que mi socio no me es leal? ¿Qué emoción se te ocurre que vendría a abrazarme? Mi pecho, mi corazón, mi estado. ¿Qué emoción? Aquí están escribiendo, no sé, José Luis, si quieres que te lea las puertas que abren o cierran, y si no, ya de una vez pasamos la emoción de enojo, rabia, miedo, enojo.
Maravilloso. Si pudieras comentarnos rapidito, así para darles salida, ¿qué tipo de puertas quieren abrir nuestros amigos, nuestras amigas? Patricia comentó abrir la serenidad, Begoña, abrir la paz y tranquilidad del estar. Paola Hermosa, abrir la puerta de la abundancia, encerrar los bloqueos mentales. Leticia, Maravilloso. mayor confianza en mi propuesta. Muchísimas gracias. Y entonces, gracias. Enseguida, a lo largo de la presentación, que volvemos a tocar el punto, si me lo permiten, quisiera comentar a ese respecto. Y con respecto a las emociones, ¿qué nos quieren compartir? Gabriela dijo el enojo, Paola rabia, miedo, Julia enojo, Begoña desconfianza y Hugo decepción. Claro, entonces imagínate, yo pienso que mi socio no me es leal, pienso también que mi socio no me es fiel y entonces me acompaña la rabia, el enojo, la decepción. Y como dijera Jorge Bucay a lo largo de su obra, la rabia, la ira y el miedo son casi la misma emoción, pero con diferente ropaje. Cuando en mi experiencia como coach he acompañado personas que se encuentran en resultados, en acciones de ira desbordada, leo en el fondo de su mirada que hay personas que son muy tristes y ante la frustración, ante el no saber gestionar esa emoción, desencadena, producto de esa frustración, acciones de rabia, de odio, de rencor o bien de esa profunda tristeza. Si mi vida es el estado emocional en el que habito, hay una manera de poder tomar acción, porque conocemos los síntomas a través de los cuales se manifiesta la tristeza. Cuando una persona está abrazada a la tristeza, está secuestrada por esa emoción, su mirada es opaca, se muestran en una actitud corporal cabizbaja, la velocidad de su comunicación es lenta, el volumen es bajo y la actitud corporal es encorvada. Quien mira al piso jamás verá las estrellas. Cuando me descubro en ese estado, lo que hago es rompo con ese estado emocional adverso y de inmediato empiezo a evocar como un actor las características del diametralmente opuesto que pudiera ser la alegría. ¿Cómo luce la mirada de una persona alegre, brillante, chispeante, como decía Leonardo Wock en el arte de soplar brasas? Cuando en la mirada yo descubro ese tizón, ese fuego está ahí. Simplemente hay que soplar la brasa para que la llama vuelva a encender el tizón. Entonces, cuando yo me descubro en un estado emocional adverso, rompo con ese y inmediatamente construyo el estado emocional favorable. Y entonces, siendo congruente, mi vida es el estado emocional en el que habito, construyo ese estado emocional favorable y cuando tú estás en ese estado de felicidad, de alegría, de gratitud y se rompe el jarrón de la abuelita, ¿qué les dices a los niños cuando estás en felicidad? Compárteme al chat. ¿Qué les dices qué actitud asumes? ¿Qué palabras vienen a ti? ¿Qué atraes cuando algo adverso se presenta en tu entorno y tú estás empapado de ese estado de felicidad, de alegría? ¿Qué ocurre? Por favor y gracias. ¿Alguien nos comparte? Pues simplemente cuando estoy empapado de felicidad y se rompe el jarrón de la abuelita, yo veía que mis clientes me decían, no importa, mañana compramos 6. Oye, pero fíjate que derramó la sopa en el mantel nuevo que está, no importa, mandémonos la tintorería. Cuando yo estoy abrazado en un estado de felicidad, parece ser que las situaciones adversas se disminuyen y soy capaz de pensar con claridad. Recuerda, amiga, amigo, cuando la emoción se desborda, la razón se desconecta. Y entonces a mí me hizo mucho sentido al descubrir este proceso en el cual elegí concentrarme. Cuando yo pongo cuidado en el estado emocional en el que habito, automáticamente se empapan, se contagian
de esa misma polaridad cada una de las fases, el pensamiento, la emoción y la acción. Cambiando el estado emocional de mi cliente, es posible que yo pueda ayudar a través de este constructo a tener resultados, esos resultados que hasta ayer solo cabían en mis sueños. A mí me funcionó por varios años y ese ha sido un factor crítico para que mis clientes me puedan recomendar con otros o simplemente esté presente. Cuando mis clientes vienen a mí en busca de mis acompañamientos, ellos me pagan de aquí a aquí y yo les doy de aquí a acá ese valor añadido, ese valor agregado. Y entonces hemos pasado de una relación de clientes-proveedores a ser aliados estratégicos en la experiencia de la vida. Entonces, José sí Luis, te escucho. Gabriela comentó la risa y Begoña, jaja, abusados. Es verdad, muchas gracias por su enorme generosidad. La risa es una explosión, es es un botón, es un gatillo que desencadena ese estado emocional del que estamos platicando. Cuando yo me doy permiso de agradecer más allá de la polaridad del resultado y de estallar en esa carcajada, en una demostración de hilaridad, yo puedo cambiar ese estado emocional y, como lo he mencionado, cambiar la secuencia de todos esos pensamientos para lograr resultados favorables. Y entonces decía que es posible que los desafíos, que los retos, al cambiar el observador neutral, la mirada del coach pueda llevar hasta las oportunidades. Nuevamente, al hacer la consulta en el diccionario, veía que oportunidad habla acerca de lo conveniente, lo que te conviene es aquello que viene bien en ese instante de tu vida, ya sea en un contexto o en ese punto donde confluyen el espacio y el período temporal. Al mismo tiempo, el diccionario describe cuando ese contexto, esa confluencia de espacio y ese período temporal son los elementos apropiados para obtener provecho o cumplir el objetivo, estamos ante la posibilidad de un momento mágico, de poder prestar atención a circunstancias que a veces son imperceptibles. Esos instantes, esos intervalos de tiempo, esos plazos propicios que son el caldo de cultivo para realizar esa acción que hasta ayer no sabía por dónde accionar. Entonces aquí, cuando yo cambio la mirada, cuando descubro que mi vida es el estado emocional en el que habito, como un mago soy capaz de transformar los desafíos, los retos, por difíciles, las cuestas, por empinadas que sean, en oportunidades de logro, de realización y aquello que algunos de nuestros compañeros conocen como éxito. Inmediatamente después de haber descubierto esto, vino un siguiente hallazgo: la relación de dos tipos de tiempo que nos abrazan en la vida y que impactan directamente también el resultado del coaching como negocio. El tiempo de Cronos, como todos sabemos, es lineal, el inexorable paso del tiempo, donde no podemos regresar, donde no podemos intervenir. Ese tiempo que pasa y se va consumiendo inexorablemente sin remedio. Y el hallazgo en particular, que fue otro detonante para poder realizar esa experiencia del coaching como negocio, fue el descubrimiento desde mi perspectiva del tiempo Kairos. Kairos significa y puede ser descrito como ese momento especial, ese intervalo de tiempo en el que algo importante sucede. Algo que mis compañeros en este tipo de eventos, sesiones anteriores han descrito inmejorablemente, magistralmente, como el tomar de la mano a un niño interior de nuestros clientes y caminar por el parque, creando, aprovechando momentos mágicos, únicos, extraordinarios, irrepetibles. El significado literal de Kairos es ese momento adecuado, ese momento oportuno en que se da la apertura de la puerta de la conciencia y me doy cuenta de ese hallazgo que me permite ese darme cuenta, esa
caída de 20, decimos en México, que me permite cambiar al observador y moverme en consecuencia a acciones extraordinarias, únicas y repetibles que pueden dar como resultado soluciones a problemas, posibilidades para emprender y acometer algo que no habíamos intentado antes, que pudiera ser un factor crítico para el éxito que queremos construir, en particular en nuestro negocio de coaching. Pero una de las experiencias más significativas al andar por el camino, al hollar los senderos del coaching como negocio, fue algo que después de poder construir y obtener citas de personajes importantes, atractivos comercialmente, me dieron como un frontazo ante la pared. Y fue el descubrir que hay mucha competencia, pero poca competitividad. Y me refiero a personas que habiéndose ostentado como coaches sin tener la formación, coaches sin tener la idea, simplemente llegaban y mis clientes me decían, ¿es usted coach? Sí, porque por aquí han desfilado vendedores de humo, comercializadores de cuentas, chucherías y espejitos, y no queremos saber nada de eso que dudamos que sea una profesión. Y entonces me di cuenta que como parte de esta realidad circundante, contundente, desafiante, retadora, era muy importante el poder clarificar, el difundir con amplitud y seriedad lo que el coaching de ICF es. Esta metodología de aprendizaje acelerada que requiere de la construcción, de la adquisición de conocimientos, de experiencias, de formación académica, de técnicas serias que estaban siendo soslayadas por estas personas. Algunos de ellos me decían, pues son tan volátiles como el viento. Algunos otros, por sus prácticas, como en los actos circenses, querían hipnotizar a sus clientes, diciéndoles historias y haciendo cosas que prácticamente no tienen nada que ver con esta profesión de ayuda. Entonces pude contemplar acerca de la importancia de poner en claro, de divulgar con amplitud, de manera contundente, lo que el coaching serio, formal, es, lo que no es, y dignificar la profesión. No ha sido fácil. Cada día, todos los días, hay personas porque por la amplitud de los medios de comunicación, por este tipo de experiencias que te he narrado, han impactado a muchas personas y se ha generado esa confusión. Es una oportunidad que cada día, todos los días, los coaches profesionales, los coaches de ICF llevamos al explicar lo que es, lo que no es, y poder poner en claro las distinciones que clarifican, que ofrecen elementos para poder saber que el coaching no es capacitación, no es consultoría, no es terapia, sino más bien es asociarse con el cliente en ese proceso creativo y estimulante que inspira a esos clientes a maximizar su potencial, tanto personal como profesional, haciendo esa distinción clarificadora en aras de poder desarrollar una profesión a la altura de tantas otras con el respeto y reconocimiento por esos constructos al final de las intervenciones. Es entonces muy importante el poder tener claro el panorama. Desde mi perspectiva muy particular, la historia de la humanidad hoy día se divide en dos grandes mitades, antes y después de esa experiencia del COVID, que definitivamente nos marcó al arrebatarnos personas queridas, oportunidades de trabajo, al llevarnos al confinamiento como en la crisálida para coexistir 24/7, los integrantes de las familias con ese sentido de pérdida, con esa dieta mediática que mañana, tarde y noche nos hablaban de pérdidas, de vidas, de circunstancias, de usos, de costumbres, pero que aún hoy en esta desescalada aún se ven las cicatrices.
dan todos los efectos del estrés postraumático que al volver a recuperar los negocios, la estabilidad, la atención de los clientes, la bendición del trabajo, para obtener los satisfactores a nuestras necesidades y las soluciones a nuestros problemas, nos ha llevado a enfocarnos como proveedores de esos ecosistemas familiares de todo lo necesario sin darnos la oportunidad de atender. Pero la pandemia vino a cumplir su misión, vino a cumplir su función. La pandemia, como la vida, tarde o temprano, amiga, amigo mío, nos va a retar de una manera sin precedente, de una manera inimaginable y a través de la persona que menos espera. La vida como la pandemia nos ha retado, nos ha desafiado, porque así como tuvo eventos, evidencias de polaridad negativa, también los ha tenido de polaridad positiva, porque antes, en el abuelito de estas plataformas, teníamos ya en coaching intervenciones a distancia mediante Skype, pero la necesidad del desarrollo y la incorporación de habilidades digitales nos llevó a desarrollar nuestro acompañamiento de coaching a través de videollamadas por WhatsApp, el desarrollar y conocer plataformas como la que hoy ocupamos del Zoom, del Teams, de Google Meet y tantas otras. En el desarrollo de las habilidades digitales para acompañar al otro, aprendí a salir de mí para hacerme uno contigo, zanjando la distancia ante la imposibilidad de poderte mirar presencialmente, abrazarte y conversar de manera presencial, la oportunidad de poder desarrollar dos certificaciones importantes que ya las tenía, pero que era el tiempo de poder actualizar. El estándar de competencia 217, porque el origen de mi contacto con el coaching fue después de haber sido consultor, docente e instructor de capacitación. Tenía una cartera de clientes abundantes en esas disciplinas. Y al encontrarme frente a la necesidad de explorar y ampliar mi cartera de clientes en coaching, ellos fueron mis primeros clientes cuando les ofrecí en el abanico de servicios y de posibilidades explorar la incipiente en ese momento experiencia del coaching con los resultados que tú y yo conocemos. Entonces, al desarrollar las habilidades digitales, la oferta que antes hacíamos al estilo de los comerciantes, visitando presencialmente a los clientes potenciales para convertirlos en reales, ahora con una simple llamada, con una cita a distancia, podía yo abarcar más entrevistas que desplazarme físicamente en diversos lugares de la geografía nacional y a veces internacional. Después de viajar, de volar tantos kilómetros para recibir un no, hoy simplemente a través de una videollamada estaba haciendo una oferta a colores como una presentación como la que hoy te comparto, y entonces las posibilidades de impacto, la resolución de preguntas, la información previa antes de la entrevista ya era un terreno zanjado para poder llegar a la entrevista final, conocer las necesidades y ofrecer el tipo de coaching que podría ayudarles a resolver, a atender esa necesidad. Entonces es importante conocer. Fíjense cómo el día de hoy, como resultado de la pandemia, muchos negocios tuvieron que bajar la cortina y despedir, mientras otros encontraron el terreno adecuado. El día de hoy podemos decir que 2020 no era un año más, sino el portal de toda una década de oportunidades, la inteligencia artificial coexistiendo con la inteligencia humana, el Internet de las cosas, la utilización de la nube como ese gran repositorio con gran capacidad que está simplemente a disposición de esos dispositivos de tecnología de la información. La realidad aumentada, la realidad virtual. Ahora somos atendidos por chatbots, que son robots que conversan con nosotros. En la industria, con sustancias peligrosas, los robots colaborativos quitan del peligro a muchos obreros que antes en la imprecisión podían ser sujetos a accidentes. Entonces, el destino nos ha alcanzado en el desarrollo de las tecnologías de la información y de las habilidades digitales que forman parte de ese mañana que ya llegó hoy. Entonces, una parte del panorama actual, resultado de la pandemia, que nos tomó por sorpresa y que nos llevó a un proceso de
situaciones ágiles, de metodologías ágiles para responder con eficacia a las exigencias de la modernidad. Hoy las empresas están inmersas, sumergidas en ese estrés natural que trae la adaptación o la necesidad de adaptación a estos cambios. También ese estrés postraumático que se ha ido acumulando y que al convertirse en crónico es el gatillo que dispara el síndrome de burnout, que lleva esa exigencia exacerbada en volúmenes de trabajo donde el personal, donde el trabajador no tiene posibilidades de cambiar y entonces estamos en este agotamiento. Todo esto resultado de ese constante cambio, pero más allá de un panorama desolador, ¿de qué manera, cambiando la mirada del coach, pueden ser oportunidades de acompañamiento? Pueden ser oportunidades para poder nutrir la cartera de clientes y poder, desde esta profesión de ayuda, acompañar al otro para aliviarle de ese dolor, para darle posibilidades de la mejor manera de pensar, decir, sentir, actuar, lograr acordes en este ejercicio de modernidad. Este panorama ha puesto de manifiesto la necesidad de inmediatez, pero también de agilidad para cambiar y prosperar. Ha dejado al descubierto también esa necesidad de sostenerse en los saberes y también en los haceres. Pero si te das cuenta, eso trastoca también la seguridad del individuo, la confianza. Es una búsqueda. Hoy los clientes, en mi experiencia en executive coaching, en business coaching, buscan acompañamiento para brindar esa seguridad que permita a los ejecutivos, a los equipos, a las personas, tener herramientas de afrontamiento porque la vida sigue y es necesario adaptarnos al cambio, en ese cambio evolutivo. Los coaches del mundo tenemos como un reto acompañar a esas personas que tienen esa menor necesidad de saber, pero ese fuerte apego a la confianza en sí mismos. Los renglones anteriores son contrarios a la naturaleza humana y es ahí donde está ese factor donde podemos incidir y hacer que el coaching pueda ser una herramienta de afrontamiento que nos permita transformar esos desafíos y oportunidades en situaciones para poder dignificar la profesión. Necesitamos líderes que sepan provocar el cambio, que sepan desafiar a los equipos para sacar grandeza que está ahí guardada esperando ser descubierta. ¿Cuáles son las habilidades más requeridos por la industria, según menciona el Foro Internacional de Davos y muchos otros foros empresariales actuales en el 2023? La adaptabilidad, poder conocer estos mercados, poder valernos y apoyarnos en las tecnologías, conocer a fondo las necesidades y atender a esos clientes que no saben por dónde empezar. Entonces, se hace preponderante la necesidad de tener un enfoque hacia el cliente, que puedan vivir el coaching como una experiencia excepcional, ya no ser vendedores de humo, como decían esos clientes frustrados, sino ofrecer el vivir el acompañamiento como una experiencia única, irrepetible, sin precedente. Y de ese modo poder comprender a fondo las necesidades y llevarlos hacia ese punto donde el abanico de posibilidades resulta accesible. La innovación es otra de las habilidades a desarrollar, desafiante, retadora, echando mano del pensamiento creativo, de la capacidad de innovar, de cultivar y construir mejores ideas, de impulsar el desarrollo, el poder construir nuevas ventajas competitivas que al ser los diferenciadores nos distinguen de esa competencia de los personajes que te he platicado antes, que ofrecen espejitos y humo. La transformación digital, más que ser un factor que juegue en contra, creo que es una inconmensurable oportunidad de poder utilizar la tecnología en nuestro favor, al poder automatizar nuestra información, al construir mejores herramientas de medición, mejores herramientas para poder ofrecer dentro de los entregables de los proyectos de coaching, la visión
contundente, informada, responsable de cómo recibimos a los clientes, sobre todo en coaching grupal, y cómo van transcurriendo a través de su proceso de acompañamiento hasta convertirse y transformarse en nuevos seres capaces de responder a estas exigencias. Finalmente, tenemos la sostenibilidad que nos permita inspirar para construir las mejores prácticas empresariales que estén en equilibrio con tres áreas. El económico, porque el área económica, las empresas no son hermanas de la caridad, son negocios que buscan monetizar, por eso nos contratan. Cuidar el aspecto social en un ecosistema donde, lejos de la cosificación, privilegiamos la naturaleza humana y ser amables con el ambiente porque el planeta es el único hogar que tenemos y si lo acabamos, ¿estaremos gestando otra pandemia o algo inenarrable? Responsabilidad con el planeta. Algunos aspectos fundamentales que el día de hoy circundan por muchos colegios invisibles de los que forman parte los coaches. Eh, Poder considerar la energía. La energía es esa dosis, ese caudal que nos levanta, que nos saca del lecho caliente, cómodo, cada día y todos los días, y que nos anima y nos invita a afrontar la realidad como quien fuera a Disneylandia, la tierra de la aventura. Un día no se parece a otro. Entonces, en vez de atemorizarme con lo desconocido, me fascino, me reto, me desafío para ir a descubrir, como Robinson Crusoe, una nueva aventura. ¿Con qué poder revitalizar esta maravillosa procesión? La energía surge de activar la motivación. Motivación significa estimularme, autoestimularme para moverme a la acción, para emprender esa acción que me dé resultados que son deseados y deseables. Al activar la motivación, estamos fomentando una característica que vive en todos los seres humanos, la resiliencia como un factor regenerativo y la audacia para salir de esa zona cómoda en búsqueda de la zona de aprendizaje, transformando los miedos en pasión. La raíz más profunda de la pasión es el amor. Estos coaches de los que te hablo, que han podido ser exitosos en sus negocios de coaching, han creído en un sueño, que han amado a pesar de los pesares. Entonces, cuando me atrevo a dar un paso más allá de mi zona cómoda, de mi zona de seguridad, surcando, transformando los miedos en amor y pudiendo llegar a la zona de aprendizaje, nos inspira una pregunta. ¿Cuál será esa meta crucial importante? Escuchaba yo en las redes sociales a esta gran coach, Tony, que hablaba acerca de esto. ¿Cuál será esa meta crucial que de lograrla haría de ti, el hombre, la mujer más feliz sobre la tierra? Y es esa gasolina que me permite crecer ante la adversidad. Resiliencia podría ser descrita también como esa manera única de responder con grandeza ante la adversidad, echando mano de mis mejores recursos. Otro aspecto fundamental es esa inteligencia colectiva, el hacer estos colegios invisibles que ahora construimos tú y yo en espacios donde podemos compartir la información, las experiencias, el conocimiento que están frescos y que no pueden esperar a ser publicados en el formato de libros, de revistas, de blogs. Esa inmediatez con la que compartimos de qué manera yo y tú y yo resolvimos tal o cual problema, constituye un factor crítico de éxito en este tiempo de inmediatez. La inteligencia colectiva se desarrolla a través de las conversaciones de esa ayuda mutua para juntos pensar de la mejor manera. Nos convertimos en cazadores para encontrar la mejor manera de pensar, sentir, decir, actuar, lograr y de ese modo hacer posible eso que hasta ayer solo tenía cabida en nuestros sueños, generando oportunidades, pero no cualquier oportunidad. Hablamos del negocio del coaching, oportunidades rentables, mutuamente incluyentes, bueno para ti, resultados ecológicos, buenos para ti, buenos para mí, buenos para todos, que no dañan ni afectan a nadie. Y a veces generar esas oportunidades
que han de ser disruptivas, que hoy, producto de la pandemia, tenemos líderes disruptivos que se han atrevido a romper con esas viejas prácticas que no nos dieron el resultado digno, ecológico, correcto. Líderes que se han atrevido en el ejercicio de un liderazgo sináptico propio de personas inteligentes de este siglo, mejor informadas, mejor preparadas, de un liderazgo resonante que encuentra eco en todos aquellos que comparten esa información, esa experiencia, ese conocimiento, esos saberes y esos haceres. Pero ha de ser, por sobre todo, para los líderes, esa inteligencia colectiva que nos lleve al ejercicio de un liderazgo inspirador para atrevernos a cambiar todo aquello que deba ser cambiado. Finalmente, un aspecto fundamental es la agilidad. Si vivimos en el mundo de la inmediatez, hoy con un teclazo estamos a través de las plataformas digitales del otro lado del planeta, la información circula a velocidades vertiginosas. La agilidad puede ser descrita como ese estado del ser, que es posible conseguir, que es posible lograr al atrevernos a salir de nuestras viejas prácticas, a salir de esa zona de comodidad para poder superar la adversidad, para poder distinguirnos de esa competencia a veces desleal y lanzarnos en la conquista de ser nuestros mejores líderes para poder acompañar a tantos y tantos. Cita inspirada por esta maravillosa persona MSC que forma parte de esta gran comunidad en nuestra querida ICF. Mas cuando recibimos ese portazo, ese no contundente, encontré algo que podría ser una herramienta de afrontamiento. Y me refiero a esta palabra. ¿Qué significa hoy en día? El origen de esta práctica se remonta al Japón ancestral y puede ser descrita como el arte de aceptación del daño. Y en palabras contundentes, surge de las heridas, de las imperfecciones, de lo que la gente promedio llama resultados no deseados, fracasos. Cuando yo me encontré frente a esos fracasos, porque la vida no solo es miel sobre hojuelas, y pude resignificar esa palabra fracaso como un resultado no deseado, entonces me di cuenta que si después de seguir accionando con esas viejas prácticas, de seguir accionando de la misma manera, pues en mi educación, mis viejos, mis padres, no me enseñaron la cultura de la resolución de conflictos y problemas. Antes bien nos decían, aléjate del problema, no te vuelvas conflictivo, el problema es malo, hay que huir de él, y nada más alejado de la realidad, porque en términos coloquiales al problema le llamamos fuegos. Nos convertimos en apagafuegos. Una vez que hemos mitigado, hemos controlado la fuente del conflicto, volvemos a las viejas prácticas y entonces cuando se conjuntan esas variables vuelve a surgir el fuego y así estamos en un viaje sin fin, en un círculo vicioso. Se prende el fuego, lo apago el fuego, vuelvo a mis prácticas, usos y costumbres y así sin fin. Yo creo que este aporte surge de las heridas y de las imperfecciones que no deben ocultarse, porque son nuestra huella de evidencia, nuestro paso por el mundo, y que tampoco nos deben avergonzar, porque hemos cursado con éxito la lección a nuestro paso por el mundo, que es la evidencia de nuestro aprendizaje. Entonces, lejos de ocultarlo, lejos de avergonzar de amiga, es todo lo contrario. Hay que mostrar esa evidencia de vida, realzarlas, que nos ayudará definitiva y contundentemente a ser más fuertes. Cuando asumo ese fracaso como un resultado no deseado, no solo puedo ser más fuerte, puedo estar mejor informado y la persona mejor informada toma mejores decisiones y corro el riesgo de volverme más sabio. Entonces, así las cosas, la ruptura
no representa necesariamente el final. La desaparición. En esta corriente, las fracturas le dan más valor. La práctica original japonesa consistía en que esa cerámica valiosa oriental, al caer y multiplicarse en astillas, en fragmentos, en guijarros, a través de algo que hoy podría ser el equivalente a un pegamento epóxico, con un pincel se unían las partes, pero se le añadía polvo de oro, de plata o de zinc. Y como lo vemos en la ilustración, ahora no solo es un constructo unido nuevamente, sino con la incorporación de información, de experiencia, de conocimiento en la metáfora, de trozos de oro, de plata, ha elevado su valor. Así que esas fracturas, esos daños, son una posibilidad para poder obtener lo positivo de cualquier experiencia de polaridad negativa. Y eso nos suma, nos aporta, nos contribuye a esa mejora personal. El polvo en las sandalias es la evidencia de tanto andar, los senderos y los caminos a tu paso por la vida. Y esto da inicio al proceso de fortalecimiento a través de la resiliencia, de volver al equilibrio. Después de la pandemia, después de tantos aprendizajes, de ires y venires, de puertas cerradas, de puertas abiertas, de la transformación. Fíjate qué hermosa palabra, trans. El prefijo trans significa realizar una travesía del punto A al punto B. Y formación, transformación, el desafío o la invitación a cobrar formas diferentes durante el trayecto. Después de estos ejercicios, invitaciones a la transformación, incluso la transmutación, trans, ir de A a B, y mutar, mutare, con los mejores cambios durante el trayecto. ¿Qué sigue? ¿Cuál es ese panorama? ¿Cómo influyen? ¿Cómo es que influyen todos estos cambios, todas estas circunstancias? ¿De qué manera nos mueven? ¿Cómo influyen los cambios en nuestra experiencia de vida? Vivimos una transformación sin precedentes. Después de lo que te he descrito, ve qué mundo estamos viviendo. ¿Qué oportunidades han surgido que en vez de verlos como circunstancias, barreras, muros que nos detienen, pues ahora son los mejores caminos de responder a ellos sacando grandeza de nuestro interior? Conocer, adaptarnos a comportamientos que los clientes empresariales buscan para su principal activo, las personas. Si volvemos a la definición de organización, es un conjunto de dos o más personas que buscan un fin. Las empresas no se compran de un edificio a otro, de un teléfono a otro, lo hacen a través de personas. Y son las personas nuestro objetivo para recibir ese acompañamiento de coaching, para poder construir en esa declaración tan clásica su mejor y más elevada versión para surcar las aguas del mar océano de esta aventura diaria que llamamos vida. ¿Qué papel está jugando la tecnología inteligente que ahora nos permite estar en muchos lugares alrededor del mundo con tan solo poder utilizar la tecnología como ahora lo hacemos en este maravilloso encuentro en tiempo real? Imagínate, un cliente en la mañana en Portugal, más tarde otro en España, otro en Brasil, otro en México, y eso es una realidad. ¿Estamos tomando el mejor provecho de esta inconmensurable oportunidad? ¿Qué se nos presenta en el futuro próximo? Nuevamente, la inteligencia artificial, esas redes neuronales generativas que hoy son una realidad y antes lo veíamos en las películas de ficción científica. Esa herramienta que puede fortalecernos en el desarrollo de nuestro negocio de coaching, el Chat GPT, que tiene respuestas para todo, y la electrónica neuronal. Hace tan solo unos meses, en una feria internacional de tecnologías en Nueva York,
Ya la electrónica neuronal es una realidad. Te colocas unos anteojos y con la actividad neuronal puedes, como en las películas, echar a andar dispositivos. Ya es una realidad. ¿De qué manera estos avances tecnológicos pueden ser nuestros mejores aliados para perfeccionar y evolucionar nuestra práctica del coaching? Y con eso también una nueva filosofía que es la liquidez mental y que ofrece la posibilidad de descongelar, desaprender aquellos pensamientos, aquellas ideas que han caducado, aprender lo conveniente, lo vigente y volver a congelar. La liquidez mental nos vacuna contra el qué dirán al desechar ideas que ya no operan y que parten de siglos anteriores que respondieron a una realidad, pero con esta transformación, con esta trascendencia de la ciencia, de la tecnología, es la más importante invitación a podernos actualizar de manera contundente en aras de honrar a nuestros clientes, cualesquiera que estos sean. Entonces surge irremisiblemente esta pregunta: ¿la inteligencia artificial es un peligro para el coaching? Imagínate, con esa inmediatez con que estos robots pueden acceder a repositorios en cualquier parte del mundo, nos lleva necesariamente a esta reflexión a través de esta pregunta. ¿Puede la máquina hacer coaching mejor que el ser humano? La inteligencia artificial ciertamente es una herramienta útil para la profesión, pero para nuestra tranquilidad momentánea, desde mi particular punto de vista, desde mi mirada y mi modesta experiencia, aún no puede en estos momentos sustituirlo de manera completa, absoluta. Porque si recordamos, el coaching es un proceso personalizado centrado en el desarrollo y el crecimiento individual de la persona. La inteligencia artificial, por lo tanto, no puede proporcionar ese apoyo personal, emocional profundo y el enfoque individualizado que caracteriza nuestro coaching contemporáneo. Nuestro coaching involucra la creación de esta relación de confianza. Te ofrezco este espacio seguro, amoroso, de absoluta confidencialidad y secrecía. Y entonces generamos ese ambiente de confianza y de ese apoyo entre el coach y el cliente. Y esto es algo que cuando menos hoy en este momento, la inteligencia artificial no creo que pueda replicar, sinceramente. Así las cosas, llegamos, ¿cómo poder hacer en el momento actual, con estas circunstancias, con este panorama, con este escenario? ¿Cómo poder hacer del coaching una experiencia de vida fascinante? Desde mi particular punto de vista y partiendo de mi experiencia, yo te diría, encuentra o descubre tu pasión. Haz conmigo este ejercicio, haz conmigo esta reflexión. ¿Cuál es esa actividad que tú desarrollas desde tu pasión y con la cual al estarla ejerciendo, al estarla practicando, te olvidas de todo el mundo, que es hasta relajante? Yo he hecho del coaching mi pasión. Y te comparto por qué. Desde que era muy pequeño, me cuentan los que son testigos, al estar en el kinder, fui de los privilegiados que aprendieron a leer muy temprano y entonces las mises del kinder les llamaba la atención que estaba siempre rodeado, circundado por otros niños, pues yo les leía el cuento que ya aprendía a leer, ese de letras de oro que estaba en el kinder y que gustaba tanto los niños, mis compañeros. Y no importa que la leyera una otra vez, hay una maravillosa cantautora, Mergy Bermejo, que dice en su obra, cada canción es primera cuando se escucha otra vez. Entonces, dependiendo de ese estado emocional en que ese niño lector, Pepe Coach, leía, parecía que los transportaba a otras dimensiones, echando uso de la imaginación
y contagiando de ese estado emocional para la narrativa y para la escucha. Narrativa, seres conversacionales, escucha, coaching en kinder. ¿Quién podría negarlo? Descubre tu pasión, encuentra tu pasión. Genera un ambiente favorable, propicio para el desarrollo de nuevas ideas, propicio para la integración colaborativa, propicio para sacar lo mejor de cada uno y de todos a la vez, con objetivos ecológicos, buenos para ti, buenos para mí, buenos para todos, que de ninguna manera dañan algo a alguien. Tercer paso para lograr hacer del coaching esa experiencia de vida fascinante es eleva tus estándares. El saber, amiga, amigo mío, el saber no ocupa espacio. Pero sí las personas mejor informadas y particularmente los coaching, los coaches pueden tomar mejores decisiones, pueden tener más elementos, más recursos con los cuales acompañar de una manera más eficiente y honrar a la persona que está enfrente de nuestro cliente. Eleva tus estándares, el saber no ocupa espacio. Un cuarto paso que a mí me ha funcionado es tener claras las metas. Y algo que repito yo con muchos de nuestros clientes es, cuando tengo claro el objetivo, tengo clara la renuncia. Cuando tengo muy claro el qué, con una cierta mayor facilidad encuentro el cómo. ¿Tienes claro el qué? ¿Qué quieres lograr? ¿Cuál es esa meta que de lograrla? ¿Cuál es ese objetivo, ese proyecto que de alcanzarlo haría de ti la mujer, el hombre más feliz sobre la tierra? Tenlo claro, ten claro ese qué para que puedas diseñar si no lo existe y construir el cómo. Clarifica tus metas, tus objetivos y finalmente diseña. Encuentra la mejor manera de gestionar esas metas, esos sueños, esos objetivos, esos resultados por los cuales te contrata el cliente y paga lo que tu acompañamiento merece. ¿Es posible monetizar el coaching? Sí. Encuentra tu pasión y sigue estos pasos. A mí me dieron resultado. Si seguimos los pasos de las personas que han sido consideradas como exitosas, al final del camino estaremos a donde ellos han llegado. Pero no te quedes ahí. Descubre la mejor manera de, y entonces no solo llegarás a eso que las personas han declarado o aceptado como éxito, puedes superar, puedes elevar tus estándares, pues el momento actual ofrece muchas posibilidades que de allegarnos podrían ayudarnos a generar resultados extraordinarios, sobresalientes. ¿Cómo es posible transformar los desafíos en oportunidades? Te lo cuento rápidamente en 3 casos. Me costó trabajo poder elegir 3, pero creo que estos son representativos para este momento. Una tarde, una mañana, como cualquier mañana en tu vida, llegó hasta mí una llamada telefónica de una persona importante en México, un empresario exitoso que ha generado un capital admirable alrededor del planeta, y me dijo: Don Coach José Luis, quiero pedirle un favor. Imagínate la llamada, tenía yo a la gente de seguridad, etcétera y tal. Dijeron, hágame el favor de visitar a este de mi primo. Mi personal lo va a llevar. Le agradezco mucho, pero yo preferiría desplazarme en mi auto. Y entonces, mientras conversábamos, me depositó en la bolsa de la camisa un cheque con una cantidad muy interesante. Y entonces dije, sí, cómo no, con todo gusto poderle servir. Bueno, llegamos allí. Eh, el personal me escoltó y llegando a las puertas de una hermosa mansión en un lugar enclavado en una hermosa colina, donde se podía ver el lujo y el éxito. Abrieron las puertas, yo solo tuve que decir, soy José Luis Yáñez, el coach, sí, lo estamos esperando, se abrieron las puertas y ese hermoso lugar. Estacione su vehículo aquí, déjeme las llaves, le muestro, el ingeniero lo está esperando, acompáñeme. Y mientras yo caminaba, veía a la derecha, a la izquierda, eh, unos portales que tenemos un auto que sirve a la casa y un auto en el que yo me desplazo a mis actividades.
Pero en la casa de ese hombre había autos, sí, pero lo que llamó poderosamente a mi atención es que había helicópteros, varios de ellos. Tomó un ascensor, elegante, y en menos que te lo cuento estaba yo instalado en una hermosa oficina donde se abrieron las puertas del ascensor con una alfombra inmaculadamente blanca, parecida a lo que la foto nos invita, y había un hombre de espaldas con un traje claro, fino, elegante, evidentemente costoso, que miraba a un jardín cuidado que estaba siendo regado, y él miraba por el ventanal. Muy buenos días, señor don ingeniero fulanito de tal. Ah, señor ingeniero don Gastón Dolariza. Sí, sí. Usted, sí sé, usted es el coach. Sí, claro. Eh, ¿Sabe que acabo de llegar a México y mi primo me sorprendió con que me recomendaba su visita? Vengo de una gira por no sé cuántos países, donde he comprado no sé cuántas empresas, donde he hecho alianzas estratégicas y me mencionó una cifra francamente insultante. Y acabo de llegar esta madrugada. ¿Qué le hace a usted pensar en un ademán de desdén que yo necesito de su ayuda? Le digo que acabo de amasar una fortuna de tanto. Inocentemente le dije dólares y volteó a verme más despectivamente y me dijo de euros, por supuesto. Así que le repito mi pregunta, ¿qué le hace a usted pensar que yo, un hombre como yo, necesita de su ayuda? Pero ciertamente las personas exitosas en mi modesta experiencia, que son evidentemente exitosos, pues tendrán alguna área en su vida que quisieran mejorar. No es mi caso. Entonces no pude evitar pasear mis ojos por la credencia que ahora queda en la mano izquierda y donde estaba una fotografía que mostraba a una hermosa señora con dos pequeños, con miradas penetrantes y enmarcados en metales preciosos. Ya no me atreví a preguntar. Dije, disculpe, ingeniero, no pude evitar ver esa escena. Qué hermosa familia y qué hermosa mujer, con el respeto. Sin duda estará perdidamente enamorada de un hombre que ha amasado el éxito como usted. Gracias por su tiempo. Saqué el cheque de mi bolsillo y lo dejé discretamente sobre su escritorio y salí. Con su permiso, salí. ¿Qué habrá sucedido en la mente, en el corazón de ese hombre? Que en menos que te lo cuento, estaba yo abordando mi modesto automóvil y de repente llegó el jefe de seguridad y golpeó altaneramente el cofre de mi auto y dijo, deténgase, el patrón quiere verle. Eh, Buscando cuidar las formas, yo bajé el cristal a la mitad y le dije, gracias, pero yo me retiro en este instante. Ya se lo anuncié a su patrón. Eché a andar el motor, algo dijo por el radio y se levantaron esos garfios y tenía yo personas armadas ahí alineados impidiendo mi salida. Le he mencionado que dice el ingeniero que se regrese en este momento. Bajé el cristal y echando mano de mi gestión emocional, dígale usted a su empleador que si quiere que regrese, él mismo lo venga a pedir. No terminaba de decir eso cuando por el otro lado, el asiento del copiloto, con delicadeza alguien golpeaba el cristal y para mi sorpresa era el ingeniero. Más me sorprendió cuando él, mirándome personalmente, me dijo, José Luis, ¿sería usted tan amable de acompañarme? Hay algo que le quiero mostrar. Tomé las llaves, apagué el motor y se las di al personal de seguridad y al punto lo acompañé. En el momento en que llegábamos otra vez a su oficina, él sacó del bolsillo de su saco una hoja visiblemente mojada por la humedad que decía, no puedo más, definitivamente el dinero no compra el amor y una familia. Y el nombre de la señora. Las lágrimas de ella, las lágrimas de él, ¿qué más da? Y entonces me dijo, quisiera que me ayudara a encontrar una manera de poder reconquistar el amor de mi esposa y el resto fue historia. Después de pasear por su mansión,
y me narraba los hechos de los últimos tiempos, aceptó la sesión de coaching y él hizo una estrategia. Es posible que con una pregunta mínima, que con una mención ínfima, las personas puedan tomar decisiones y cambiar. Sí. Y esa experiencia me valió porque siendo una familia de poderosos, me refirió a otro familiar en un caso que cambió mi vida definitivamente y que te quiero compartir en aras del tiempo. Una aerolínea. Marcó mi vida porque en mi experiencia al paso por la vida, al estar en una academia militar, yo cursaba estudios de comunicaciones y fui a dar a la academia de transmisiones donde me formaba como radiooperador a bordo de unidades como esta que ves aquí. La sorpresa fue que en un aeropuerto que está al poniente de la Ciudad de México, me dijeron, dice el primo del ingeniero que ya está tu avión. Y al decir tu avión, y era siendo un King Air, un rey del aire, de la empresa Beechcraft, tu avión, pues oiga, me toma por sorpresa como el propietario de la jirafa, no sé dónde guardarlo. Y tu avión era una metáfora para decir que era el avión asignado para visitar una empresa de taxis, me había dicho. Mi primo hermano tiene una empresa de taxis. ¿Cree usted que con su coaching le puede ayudar? Porque enfrenta algunas situaciones de mejora que quiere a través de ese coaching grupal de equipos que cree que usted tiene posibilidades de ayudarnos. Y Perdona, entonces, sí, José Luis, sí, faltan 15 minutos. muchísimas gracias. Y entonces ocurre que ha sido una de las más grandes experiencias porque descubrí a petición del primo de este señor que quería que desarrolláramos la sesión de coaching a bordo. Había pasado personas de disciplinas de ayuda y en esta fotografía teníamos un excelente piloto militar que lo mismo volaba aeronaves de ala fija que de ala rotatoria. Y esa empresa de taxis era aéreos para transportar ejecutivos del más alto nivel. Había una delegación de jeques que había contratado los servicios con mucha antelación y el capitán en una aeronave de ala fija, el comandante de la nave va en la posición izquierda y el copiloto del lado derecho. Hacía meses que en el plan de entrenamiento para ser promovidos de un avión más pequeño a uno más grande, el piloto de pronto al bajar de la altitud de 23,000 pies a 18,000 se encendía una señal luminosa aquí y él rompía en un llanto súbito, incontrolable, y quien tuvo que bajar la aeronave fue el copiloto. Cuando el dueño de la empresa les dijo, prepárense porque en una semana vamos a transportar a tales personajes de este linaje y de esta importancia y quiero que quedemos muy bien, por eso les he asignado a ustedes. Él, rompiendo en llanto, incontrolable, no pudo ser capaz de bajar la aeronave y lo hizo el copiloto, que al ver la responsabilidad declaró las cosas. Revisamos las pruebas de simulador, revisamos los resultados y los comentarios de su psicólogo, hasta del capellán, y nadie encontraba. Y entonces el dueño me dijo, José Luis, te pido que vayas a la cabina y hagas una intervención en el aire. Oye, pues yo necesito, hazlo, te lo pido porque va en juego una gran cantidad. Y lo hicimos así. Al realizar la maniobra de descenso, se prende esa luz, una luz ámbar que emitía un sonido. Le pedí al copiloto que tomara contacto con la torre y yo de poder tener una conversación por el sistema local, solo para descubrir que él, cuando estuvo a punto de graduarse hacía muchos años en el Colegio del Aire, recibió una llamada que decía, tu mami está enferma, necesitas venir cuanto antes. En los días siguientes él recibiría, producto de su examen, sus alas que lo permitían graduarse como piloto. Para cortar en aras del tiempo, te comentaré que al estar en la conversación descubrí que su señora madre se llamaba Lucero, que en el momento en que llegó a la Ciudad de México, esa luz color ámbar y ese sonido asemejaba la ambulancia del servicio médico
que se llevaba el cuerpo de su señora madre y él me decía con el llanto incontrolable, no me pude despedir. ¿Por qué eres piloto? ¿Sabes por qué soy piloto? No, cuéntame. Pues porque mi mamá me dijo y me animó desde que era un niño, vuela alto, libre, lejos. En menos que te lo cuento y resumiendo, dije, bueno, ¿hace cuánto tiempo tuvo lugar esto? Y ya me dijo, ¿por qué conduces tu avión por el panorama que te da el espejo retrovisor? Coaching mira al futuro. Estando en esta condición, ¿qué es lo más lejano que puedes ver? Y afortunadamente había una estrella, pues ya par de ciencia, pues alcanzo a ver ese lucero que ahora está parpadeando por el paso de las nubes. Y no me pude despedir de mi mamá, que fue quien me animó a ser piloto. Lo más lejano que puedes ver es ese lucero. Ajá. ¿Y por qué te tienes que despedir de alguien que corre y circula en tu corriente sanguíneo? Y en ese momento se da esa magia donde él se da cuenta que teniendo sus genes no era importante que se pudiera despedir. Y entonces logramos la experiencia más trascendental, volver a las diferentes partes del negocio en diferentes aeropuertos de la República Mexicana, acompañándolos en despegues y aterrizajes y cambiando la experiencia. Finalmente, en aras del tiempo, la experiencia que te quiero narrar y que cambió definitivamente mi experiencia de vida a través del coaching fue que otro de los familiares de estas personas exitosas eran los dueños de un pequeño hospital infantil privado especializado en carcinomas, en cáncer para niños. Y entonces aquí llegó uno de los primos a hacerse cargo del hospital, pues no rendía los frutos que se esperaban. Y había niños cuyas edades oscilaban desde un añito de edad hasta los 12, enfermos terminales. Me encontré con una de las experiencias más duras para la sensibilidad. Y entonces la persona que me contrató dijo, date un paseo, busca a la jefe de enfermeras y te vas a dar cuenta qué es lo que quiero hacer con tu coaching grupal. Al llegar a esa sala de enfermos terminales, me encontré, perdone, ¿se encuentra por aquí la señorita enfermera Dulce? Y era una persona de 1,80, impecablemente vestida, y me dijo, licenciada en enfermería pediátrica, capitana Dulce. Y entonces me di cuenta por qué las cosas estaban como estaban. Licenciada en enfermería pediátrica, capitana Dulce. Vengo de parte, sí, ya sé, del nuevo director del hospital. Venga, lo llevo. Y entonces, al revisar las instalaciones, veía que siendo enfermos terminales ya no recibían algunos medicamentos, que siendo enfermos terminales estaban confinados en un espacio oscuro, abandonados en un rincón. Y de inmediato subí a la sala y tuvimos la conversación con los jefes de los servicios. Al darme cuenta, decir, oiga, hay un grupo que yo quiero promover, era este, que hacen una labor altruista. Ellos quieren llevar, sobre todo al final del camino, una experiencia de vida. Volvimos a bajar y una de las pacientes me decía, coach, ¿qué hay al final del camino? Imagínate la respuesta para un enfermo terminal. Y la respuesta fue infinito amor. Oye, ¿los coaches son como ángeles? No, somos seres humanos que buscamos complacer, podamos acompañar a las personas. Si yo te pidiera algo, ¿me ayudarías? Dijo, quisiéramos tener una fiesta, globos. Jamás hemos tenido una fiesta de cumpleaños. Los que aún podían levantarse eran como 3 niños, niñas. Y entonces llegué a la sala y les dije, señores, ¿podrían despojarse de sus batas? Lo hicieron. Y enfrente había un espejo. Dije, me han dicho una y mil razones por las cuales no podemos traer este detalle de alegría con gelatinas, con agüitas, con unas galletas que ellos anhelan. Y entonces ellos me respondían a una y otra vez, ¿qué más da? En menos que te lo cuento, logramos que se hiciera esta fiesta infantil con risas, con acciones, con globos. Habiendo pactado la siguiente sesión grupal en 15 días, cuando yo regresé, este era el panorama. La niña que estaba esperando su cura dejó sus zapatos sin estrenar, zapatos que la llevarían al final del camino,
y otro de ellos hizo este dibujo donde estaban sus compañeros recordando el día de magos, globos, payasos, todos ellos son médicos. Y eso me llevó a esta reflexión. ¿Qué hay al final del camino? Hagamos la travesía del miedo al amor. Wow, qué bonito, José Luis. Si me permites, para todos los que nos siguen escuchando, para recibir los CCUs por haber asistido a este webinar, la palabra clave es calidad. Calidad es la palabra clave y si quieres, ahorita en estos minutos que sobran, te invito a cerrar tu ponencia. Con todo gusto, Natalie. Gracias. Entonces, siendo el título de cuáles podrían ser esas pautas, mira, contrata, si tú vas a hacer por primera vez tu negocio de coaching, contrata a alguien que te va a dar el ABC, la estructura del negocio. Pues las industrias que más han crecido en 2023 son la tecnología y el coaching. Esas empresas buscan este coaching, eh, eh, tratando de acompañar el desarrollo profesional, aumentar el rendimiento laboral, coaching colectivo, aprender nuevas habilidades, donde el coaching digital definitivamente es una herramienta. Se buscan estos tres constructos: especialización y profesionalización. Es importante que poder dignificar la profesión del coaching con esta certificación. Cuida tus redes sociales, cuida tu reputación, el coaching serio. Es importante desarrollar este centro digital, privilegiando la automatización del negocio y promover en esas páginas como la que ICF ahora nos ofrece, como acompañamiento, mostrar tus capacidades reales, atributos, competencias, herramientas, contenidos, testimonios, evidencia. Tenemos los calidólogos una frase: si en la práctica está realizado, debe ser documentado. Y algo que a mí me ha funcionado es que jamás hablo de algo que no forme parte de mi experiencia de vida. Así las cosas, el desafío, los retos en coaching como negocio reclaman cambiar esa forma de ver el mundo para poder convertir esos desafíos, esos retos en oportunidades desde esa mirada fresca, inocente del aprendiz. Si lo hicieres así, la parcela de tu vida reverdecerá, tus mejores y más elevadas cosechas levantarás y Dios te bendecirá. Báñate en las aguas de la información, de la experiencia y definitivamente del conocimiento que forme parte de tu experiencia, tu paso por el mundo. Gracias a todos, son muy generosos y muy amables. Muchas gracias a ti, José Luis. Increíble, increíble esos desafíos, increíble tu parte humana, que muchas veces la dejamos afuera. Siempre pensamos en todo lo externo y más vale ponernos en cuenta nosotros. Y con esto también invito a Geo para que nos diga, vamos a tener un programa nuevo de ICF justamente para impulsar a todos los coaches, a todos nosotros para generar un negocio. Tienes toda la palabra. Gracias, José Luis, gracias por lo que nos regalaste esta noche. Yo me voy conmovida y gracias, Natalie, por el tiempo. Solo les quiero compartir que la ICF Capítulo México está haciendo un gran esfuerzo por seguir profesionalizando el coaching. Entonces, mucho de lo que hablaba José Luis va relacionado con esto, porque Desarrolla tu negocio es un programa que va dirigido a quienes quieren hacer de su profesión un negocio estructurado y rentable. Son 13 módulos que van a compartir expertos, así que van a tener acceso a diferentes herramientas, el contenido, van a tener también acceso a una plataforma para que puedan desarrollar su plan de negocio y lo puedan hacer crecer. Así que si les interesa, por favor, visiten la página de la ICF, www.icfmexico.org, y ahí viene toda la información. Muchas gracias. En el día de mañana les estará llegando la encuesta, les agradeceríamos que la contesten y allí mismo les van a pedir si requieren CCUs
y con la palabra clave que es calidad se les va a otorgar los SUs. Tienen 3 días para contestar la encuesta. Y acabamos.